damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por el canal de televisión de la universidad. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan dentro de las áreas académicas. Hoy nos acompaña la doctora Silvia Alatorre Frenk, la maestra Natalia de Bengoechea y el maestro Francisco Javier Moreno. En esta ocasión hablaremos sobre las actividades que se llevan a cabo en el cuerpo académico, concepciones y saberes matemáticos. A continuación les daremos algunos datos curriculares de nuestros invitados. Silvia Alatorre Frenk tiene el doctorado en matemática educativa y es profesora de la UPN desde 1980. Ha dado cursos de estadística y metodología, ha participado en el diseño de programas curriculares afines y ha elaborado libros de texto de matemáticas y estadística para diversos niveles. Ha participado y coordinado varios proyectos de investigación, el último de ellos titulado Saberes de Maestros sobre Triángulos dentro del marco del proyecto Saberes Matemáticos de Maestros en Primaria. Ha publicado más de 40 artículos en revistas, libros o memorias. Como experta en el área de educación matemática, es miembro de 2 comités internacionales y 1 nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Natalia de Bengoechea Holguín es matemática con diplomado en lingüística descriptiva y maestría en didáctica de la matemática. Profesora de la UPN Ajusco desde 1979, en donde ha coordinado diversos grupos de trabajo y dado clases en matemáticas, estadística y computación. Colabora con la unidad UPN Oaxaca en el proyecto Tlacuache, impartiendo el diplomado en educación matemática e interculturalidad. Ha dirigido a maestros de primaria del medio indígena. Ha participado en la elaboración de libros de texto de matemáticas y estadística. Ha publicado artículos de investigación y difusión y coordinado varios proyectos de investigación e intervención educativas, principalmente sobre la educación matemática en la educación primaria. De uno de ellos se derivó el sitio web Mi Ayudante, auxiliar didáctico de matemáticas para el maestro de primaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Francisco Javier Moreno Torres es licenciado en Actuaría por la UNAM y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional desde hace 12 años. Ha impartido principalmente la asignatura de Estadística en las licenciaturas de Psicología Educativa y Sociología de la Educación. Ha participado en diversas investigaciones en educación matemática y los cursos y talleres emanados de estas con maestros de primaria principalmente. Tiene diversas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en foros nacionales e internacionales. Gracias por acompañarnos. Maestro Moreno, ¿cuál es el objeto de estudio de su cuerpo académico? ¿Cuál ha sido, digamos, su proceso histórico de constitución? Bueno, antes que nada queremos agradecer la oportunidad de presentar nuestro trabajo, por lo cual nos sentimos muy honrados. Miren, el equipo de trabajo del cuerpo académico inició conjuntamente con la Universidad Pedagógica Nacional en el año 1979. En la década de los 80 se formó un equipo formado por los maestros, la doctora Silvia Alatorre, la maestra Natalia de Bengoechea, la maestra Marcela Santillán, el doctor Tenor Cedillo, la maestra Elsa Mendiola y la maestra Lidia López Amador. Desde entonces, la característica de nuestro cuerpo académico siempre ha sido un trabajo incansable, arduas jornadas de trabajo, una crítica implacable entre nosotros, pero siempre con el propósito de contribuir al desarrollo de la educación matemática y a la enseñanza de las matemáticas a diferentes niveles. Más tarde nos fuimos integrando al equipo de trabajo algunos maestros, en promedio tenemos como 12 años, casi todos los que estamos hasta ahorita. Entre ellos destaca Edna González, Víctor Raggi, un servidor Francisco Moreno, Rosalba Torres, Carmen Torres, Patricia Flores, que venimos trabajando con el cuerpo. Algunos de ellos ya se han ido a seguirse formando en otras universidades, en otros países, y esperamos que regresen y se integren con nosotros. Y hemos también tenido la participación de otros profesores de otros cuerpos académicos, algunos ya jubilados como asesores, como Guadalupe Bonfil, Arturo Villarreal, algunas otras personas que han pasado por nuestro cuerpo académico. El objeto de estudio de nuestro cuerpo es, en forma muy general,
todo lo relacionado con las matemáticas y la educación. ¿Sí? Si definimos esto es tan general que nos surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo se enseñan las matemáticas? ¿Qué matemáticas se enseñan a cualquier nivel? ¿Cómo las enseña el maestro? ¿Qué realmente aprende el estudiante de cualquier nivel? Y esto define nuestros propósitos, ¿no? ¿Y cuáles son? Nuestros propósitos son coadyuvar al desarrollo de la educación matemática, contribuir a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ya sea en el aula o fuera del aula, la formación de estudiantes en esta disciplina de educación matemática y el desarrollo de profesionales a nivel, a un posgrado, doctorados de investigación. ¿Cuáles son las líneas de generación y aplicación de conocimiento que ustedes trabajan? Mira, tenemos dos, se parecen mucho. La primera podemos decir es la concepción y saberes matemáticos, concepción y saberes matemáticos en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo relacionado con lo que sucede en el aula con respecto a las matemáticas, a la enseñanza y aprendizaje. ¿Qué sabe el maestro? ¿Cómo lo enseña? ¿Qué método utiliza? ¿Qué cree que logra? Y los alumnos también, ¿qué aprenden? ¿Qué no aprenden? ¿Qué se cree que aprenden? Y la segunda línea es las concepciones y saberes matemáticos en otros contextos. Esto quiere decir, no necesariamente dentro del aula, fuera del aula, ¿qué pasa culturalmente? ¿Cómo se resuelven los problemas en la calle? ¿Cómo el albañil levanta una pared perfecta? ¿Cómo sabe qué tantos ladrillos debe de tener, la pintura? Y todo lo que le ayuda, inclusive al docente, también tiene que ver con el docente. ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿Qué le enseñó su abuelita que ahora aplica para enseñarle a los niños? Etcétera, ¿no? ¿Y podría decirnos cuáles son los proyectos en conjunto que actualmente lleva a cabo el cuerpo académico? Mire, nosotros empezamos, bueno, tenemos mucho trabajo, tenemos trabajo de material didáctico, libros de texto, antologías, proyectos de investigación y difusión, proyectos de investigación e intervención. Y lo que nos ha sucedido es que a partir de un proyecto enorme que se llamaba Mejorar la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, surgen muchísimos proyectos, muchísimos documentos, investigaciones, y actualmente estamos desarrollando ese mismo proyecto con algunas vertientes, ¿no? Un diplomado en Oaxaca con la gente de la unidad 201 de Oaxaca, que nos sirve también para el desarrollo de un doctorado, que es característica nuestra también que a partir de proyectos se haya doctorado la gente. Tenemos un proyecto emanado también de ese que llamamos MEMEP, que es el de concepción, de saberes matemáticos de maestros de primaria, perdón, que ahorita concepciones y saberes de triángulos de los maestros, que nos va a hablar la maestra Silvia Latorre. Y también, por ejemplo, tenemos un producto que nos va a presentar la maestra Natalia, que es un producto emanado de un proyecto que inició analizando los propósitos y contenidos que se enseñaban en México de matemáticas a nivel básico, bachillerato y licenciatura. Y de ahí surgió un proyecto que nos dio como producto una página web, que es de los productos que más logro que hemos logrado que se difunda y que utilicen los maestros de primaria. Muchas gracias, maestro. Estamos haciendo un libro de aritmética, ¿sí?, para universitarios. Estamos en el inicio de un libro de estadística que nos cuesta mucho trabajo. Una serie de cosas que tenemos ahí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. En breve continuamos con nuestros invitados. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo.
Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Maestro de Bengoechea, ¿nos puede comentar sobre el proyecto que han desarrollado con la página Mi Ayudante, auxiliar didáctico de matemáticas para el maestro de primaria? Sí. Gracias. ¿Te importa si empezamos por la historia? Adelante, adelante. Mira, en los años 90 hubo un cambio de planes y programas de matemáticas en preescolar, primaria, secundaria e inclusive en muchos bachilleratos. Entonces, la Sociedad Matemática Mexicana se preguntaba, ¿y ahora qué se está enseñando de matemáticas en México? Y se formó un gran equipo que pudiera averiguar eso en los distintos niveles. Y nosotros, un grupo de maestros de la Universidad Pedagógica, hicimos la parte de la educación primaria, ¿sí? Entonces, en ese estudio, lo que se quería precisamente era saber qué es lo que se enseñaba de matemáticas y para qué, ¿sí? De ahí, bueno, para poder hacerlo, la cuestión es que primaria es un nivel distinto de los otros en muchos sentidos, en particular, porque hay un libro de texto gratuito que hace que de alguna forma todo el país tenga una información uniforme. Y entonces nosotros pudimos hacer un análisis de planes y programas de estudio, pero hicimos un análisis también de los materiales que les sugerían a los maestros utilizar e inclusive de los materiales para los niños, que fueron los libros de texto y los ficheros de actividades que, aunque no los usan directamente los niños, los usaban los maestros para trabajar directamente con los niños. Entonces, ese análisis nos permitió hacer, en primer lugar, un reporte sobre esa investigación, o sea, qué aprenden de matemáticas los niños en ese momento en primaria en México. Pero, desde luego, analizar los materiales de 6 años de primaria es muchísimo. Y entonces nosotros no podíamos tener la seguridad de ser objetivos si no teníamos un registro formal de esas observaciones. Entonces se hizo una base de datos para registrar la información que nosotros íbamos capturando. Y nosotros hicimos toda una metodología, hicimos esa base de datos e hicimos comparaciones de cómo capturábamos y cómo fichábamos las cosas cada quien. Eso nos permitió unificar criterios ya en la práctica, no solo en teoría. Pero cuando rescatamos esta información para ya hacer un informe formal, nos dimos cuenta de que había muchas cosas interesantes en lo que habíamos encontrado y que era importante compartirlas con los maestros. Y entonces decidimos encontrar una forma de hacerlo. Primero pensamos en un disco que tuviera una base de datos consultable, pero después se consideró pertinente hacer una página web que permitiera que el maestro fuera usando las cosas como si pudiera entrar, bueno, no cómo, que pudiera ir entrando a los distintos materiales. Entonces, eso es, sí se está viendo en la pantalla la página ahorita. Entonces, eso es lo que es esta página. La página permite entrar a los distintos materiales que hay de la SEP para primaria en matemáticas, para los distintos grados. Entonces, les voy a platicar rápidamente de qué se trata la página. Bueno, la página principal tiene una serie de elementos generales que ahorita no me voy a meter en ellos, pero sí me voy a meter en este en particular, que es lo que se llama presentación y modo de empleo. Este es un documento en el que se explica todo lo que está hecho allá adentro y nos permite, si tenemos una duda al consultar la página, poder saber qué es lo que estamos planteando ahí. Por ejemplo, si nos preguntamos cuáles son las habilidades que estamos considerando, pues aquí en el índice le doy un clic a habilidades y entro a una descripción de las habilidades que estamos considerando. Entro mañosamente ahí a ese lugar porque ni en los programas de ese momento que estoy describiendo, ni en los programas actuales, hay una descripción en los materiales de la SEP de cuáles son las habilidades matemáticas que se esperan
a pesar de que se menciona que son muy importantes. Pero bueno, en esa página que uno puede conservar abierta permanentemente, o sea, aquí está abierta y aquí estoy en mi ayudante, uno puede ir consultando en paralelo si tiene duda a qué se refiere alguno de los conceptos. Les voy a presentar rápidamente algunos elementos. Bueno, tenemos todas estas consultas, ¿sí? Estas de aquí que están en la lista del menú son las consultas que se pueden hacer. Entonces yo puedo entrar a unas sugerencias iniciales al grado, puedo entrar a lecciones del texto gratuito, puedo entrar al fichero de actividades, en fin. Nosotros consideramos que la consulta principal es la de las lecciones de texto gratuito porque todos los niños y todos los maestros del país tienen el libro de texto. Entonces nosotros hicimos todo alrededor de esa consulta y de ese material específicamente. Voy a mostrarles cómo se entra. Digamos, aquí marco el grado, en estos cuadritos de colores escojo un grado, marco la consulta a la que quiero entrar, voy a entrar a las lecciones y le digo entrar a la consulta. Eso me da el índice del libro, ¿sí? Electrónico, pero el índice del libro. De ahí yo puedo entrar a una pregunta, a una lección, la que sea. Por ejemplo, aquí voy a entrar a la página, a la lección 63. Y entonces yo lo que tengo es del lado izquierdo toda la leccioncita de la SEP y del lado derecho un análisis de la lección que siempre incluye el mismo tipo de cosas. Si necesito algún material o si tengo algún material específico que me pide la lección, las fichas del fichero de actividades que puedo utilizar y la manera de utilizarlas, los contenidos matemáticos que se tratan en esa lección, los temas matemáticos a los que tiende, el análisis de la información, perdón, si hay algún punto en el que se hace hincapié en la lección, en este caso análisis de la información, las habilidades que desarrolla el niño al trabajar con la lección, las acciones matemáticas que realiza el niño y si hay algún tipo de confusión, error o problema en la lección, ¿sí? Esa información nosotros consideramos que si el maestro imprimiera esta página, aunque no prepare su clase, si en el momento de empezar a dar su clase él pudiera ver esta información, tendría muchísimo más conocimiento de la lección que va a trabajar que irla leyendo con los niños, que es lo que hacen muchos maestros, sobre todo los que tienen 2 y 3 turnos, ¿sí? Entonces, el punto ahí es apoyar la preparación de las clases, digamos, con alguna celeridad, ¿sí? Pero pues, se puede profundizar en el trabajo. Si yo me paro en la imagen, puedo entrar a lo que llamamos la zona de la lección, porque a veces están divididas por temas o por contenidos, y aquí aparece algo que es muy parecido a lo que tenía anteriormente, con la diferencia de que esta parte es interactiva. Yo aquí puedo entrar a una de las fichas, por ejemplo, de las fichas que se sugieren, yo le puedo dar un clic al botón y entro a la ficha que tiene un análisis del mismo tipo. Yo me puedo regresar con un índice que hay acá abajo, le puedo decir quiero ir a la lección completa, quiero ir a la zona de lección, ¿sí? O me puedo regresar con la flecha del navegador, ¿sí? Si me regreso, aquí tengo, por ejemplo, estas consultas, los principales contenidos matemáticos de la zona, y yo puedo consultar para cada uno de los contenidos qué lecciones y fichas hay con esos contenidos, por ejemplo, en este grado, pero podría ser en el anterior. Entonces yo sé que, por ejemplo, en este caso, para la resolución de problemas de números naturales con transformaciones en segundo grado, que es el que estoy consultando, yo tengo todas estas lecciones y todas estas fichas. Eso me permite que en un momento dado, si yo tengo un niño que se me atrasó, lo puedo remitir a otra lección, pero también lo puedo hacer remitiéndolo al grado anterior, ¿sí? En este caso yo abrí una nueva ventana que puedo cerrar sin salirme de mi ayudante. Pero la podría dejar abierta si la quiero seguir consultando. Bueno, de esa misma manera se pueden consultar los temas matemáticos, se pueden consultar las habilidades en el grado, se pueden consultar, por ejemplo, los puntos del libro del maestro que se refieren a lo que se trata en esta lección. Entonces, en resumen, bueno, no me voy a meter en mucho más, nada más les quiero enseñar que aquí abajo yo puedo encontrar siempre el menú básico, o sea, sin salirme de la página que estoy consultando, siempre tengo el menú abajo, o puedo regresarme completamente a mi ayudante. Puedo consultar de otras maneras, por ejemplo, puedo entrar por los contenidos del programa, tengo la lista del programa de segundo grado, que es el que estoy consultando, puedo ver cuáles son los contenidos que asociamos nosotros al punto del programa, ahí salió algo mal. Y puedo también
ver la lista de contenidos y preguntar, por ejemplo, para el orden en la serie numérica, qué lecciones y fichas son las que tratan ese punto del programa. No es esto una presentación de mi ayudante, así que no voy a entrar mucho más allá, pero lo que importa de la página web es que se trata de que sea una herramienta para los maestros de primaria que les permita relacionar todos los materiales que les ofrece la SEP. En este momento, sobre todo si hay maestros viéndola, habrán observado que aunque aquí dice que la última actualización es del 4 de marzo de 2013, lo cual es cierto, eso se refiere al sitio web. Pero los materiales que están en esta página no son los materiales actuales. No son los materiales actuales porque apenas en el ciclo escolar anterior cerraron los planes y programas de la SEP a publicar el que consideraron definitivo, y la forma en que está construido este trabajo no puede hacerse si no se tiene toda la secuencia completa, si no se tiene el planteamiento global de los programas y si no se tiene la secuencia de primero a sexto. Por eso no se actualizó más que hasta la edición, aquí está marcado, la edición para el año escolar 2007-2008 de los materiales de la SEP. En el momento en que se estabilicen los materiales de matemáticas se puede actualizar, mientras tanto no. Eso no quita que se puede utilizar la página y que hay cosas útiles en la página, porque los programas de matemáticas de primaria no pueden ser muy ajenos de una versión a otra. Son básicamente lo mismo y los enfoques no pueden ser tampoco radicalmente distintos, porque van con el avance del conocimiento en la didáctica de la matemática, a fin de cuentas, en el mundo. Entonces, es una página que, aunque no va sobre los materiales específicos que están usando ahorita en las primarias, sí va sobre los contenidos generales que se trabajan en primaria, ¿sí? Bueno, yo creo que no vale la pena ahorita meternos en más cosas específicas, a menos que tengas alguna pregunta. Quería preguntarte, ¿qué modificaciones ha sufrido a lo largo desde su creación, digamos, hasta hoy? Bueno, desde que la primera versión salió en 2003 y a partir de entonces, cada año escolar, nosotros revisamos absolutamente todos los materiales hasta la última letra. Porque si nosotros marcamos, por ejemplo, aquí hay un error de redacción y ya lo compusieron, pues nosotros quitamos esa parte. O si marcamos aquí hay una figura en que no se distingue el color y ya la compusieron, pues también esa parte la cambiamos nosotros. Entonces, cada edición desde 2003 hasta 2007, cada año se fue actualizando todos los materiales, o sea, todos los ficheros y todos los libros del maestro y todos los libros del niño se revisaban hasta la última letra y se hacían todas las correcciones del caso. Además, siempre se estaba revisando cómo iban digamos, si era lógico lo que ahí decía, porque a veces le parece a uno muy lógico en una base de datos un comentario, y cuando lo ves ya en línea, enfrente de la leccioncita, ya no suena lógico, ¿no? Se agregaron actividades y juegos en Triqui, que teníamos la intención de trabajar con diversas lenguas indígenas, dado que la pedagógica tiene una licenciatura en lenguas indígenas, que es parte de nuestras líneas de acción. No es fácil poner una serie de actividades en una lengua que no es la tuya. Claro. Tienes que tener un hablante con el que puedas discutir mucho, que esté dispuesto a hacer las cosas, a escribirlo, a hablarlo, porque se presenta con imágenes y sonido. Y eso, bueno, ojalá algún día se pudiera completar, pero no ha sido el caso. Cada vez se agregan actividades y juegos porque les gustan mucho a los maestros. En general la página está programada de una manera muy limpia, o sea, la programación la hace el maestro Rayi y lo hace en texto. Y entonces es totalmente transparente la programación en términos generales. Nosotros teníamos unos generadores de crucigramas y cosas de ese tipo que hizo otro compañero, nada más que el tipo de software en el que se basó no lo actualizó después. Entonces ahorita eso ya no está en línea, por ejemplo, porque no podemos actualizarlo, porque lo deja como una caja negra. O sea, es parte de la ventaja de la programación que hay ahorita, es que es totalmente transparente. O sea, si tú
abres la programación, ahí con un poquito de lógica que sepas, la puedes ir siguiendo y está construido todo así. Es muy rápido porque en el momento en que tú abres una lección, una ficha o lo que sea, en ese momento se arma la página con elementos de la base de datos y la programación que diseñó el maestro. ¿Y quiénes colaboraron en el diseño de la página? Uy, muchísimos. O sea, Muchísimos. Silvia, Elsa, Lidia, Arturo, Mariana, yo estuvimos digamos, en el primer momento en el que estuvo la investigación anterior y decidimos, bueno, hay que presentar algo distinto y empezamos a inventar ideas, ¿no? Digamos, la idea primera de mezclar esto así con tantos niveles, pues fue de Silvia. Y luego ya el diseño al detalle de cómo hacerle, qué lee cada cosa, ese ya lo hice yo y en discusión con el maestro Raggi, básicamente, y con el maestro Mario Patiño, que no está en la universidad. Pero fuimos poco a poco construyéndola. Entonces, está hecha modularmente, tú le puedes ir agregando cosas o quitando cosas conforme convenga, ¿sí? Esa es la intención. Y de alguna manera la idea está copiada de unos libros franceses de la maestra Maëlys Pelletier, que estuvo viniendo varias veces a México, en que lo que tienes es un libro para el maestro, que tiene en el centro la leccioncita para el niño y alrededor una serie de comentarios. Esa era como la idea que nosotros queríamos reproducir, ¿no? Estoy viendo la lección para el niño, pero le hago comentarios alrededor de cada detalle. Por eso está hecha de la forma en que les mostré. ¿Y han podido ustedes conocer, capturar el impacto que esto tiene efectivamente dentro de la práctica y uso de los maestros? En la práctica, exactamente no. O sea, tenemos una idea de cuántos visitantes hay, digamos. En algún momento llegamos a tener 5 millones de visitas distintas en un año. ¿Qué quiere decir visitas distintas? Quiere decir que si en una hora no has vuelto a entrar, entonces te vuelve a contar. O sea, si después de una hora vuelves a entrar, te vuelve a contar, ¿sí? Y que lee la página web entera, no pedacitos. Porque si lees pedacitos, tenemos muchísimas más, ¿no? Tenemos comentarios de los usuarios, que básicamente el principal comentario es: hagan una página del mismo tipo para español, ¿sí? Pero bueno, nosotros no somos especialistas en español, entonces no sería lógico hacerlo, tienen que entrar especialistas en español, aunque la tecnología se las pudiéramos pasar. Y en general les gusta a la gente, a los usuarios. Medir en la práctica significaría ir a las aulas y eso necesita mucha gente. Ya hacer esta página necesitó mucha gente y mucho tiempo. Pero ir a las aulas a ver es mucho más difícil. Nos guiamos solamente por los comentarios, por las peticiones de este disco de actividades que está aquí planteado. O sea, nosotros hicimos las actividades, las convertimos en discos que se venden en la librería de la universidad aquí en Ajusco, y hay gente que los pide en provincia. El problema es la distribución, ¿no? Esos son los dos comentarios principales, ¿sí? La manera como ustedes tienen acceso a saber el impacto que está teniendo Mi Ayudante. Además y veo en talleres, perdón. O sea, nosotros tuvimos un proyecto muy grande con CEP del DF y con ACIT, en que trabajamos con todos los maestros de primaria del DF, enseñándoles a manejar la página, y entonces ahí sí teníamos un contacto directo con ellos, sí. y les gustó mucho, ¿no? Veo que además es un auxiliar estupendo para personalizar de algún modo ciertos problemas o necesidades de aprendizaje, ¿no? Sí, esa es la intención, que cuando tú enfrentas un grupo, no tienes un grupo uniforme nunca, ¿no? Sí. Entonces, la posibilidad de diversificar el trabajo para los niños, de hecho eso nosotros lo planteamos en esta consulta. Mira, te lo voy a enseñar rápido. En donde dice actividades y juegos, nosotros planteamos una serie de, da igual cual sea, ¿no? Una serie de actividades, y la idea es que siempre pones la actividad y después la solución, de tal manera que el maestro
podría trabajar con los niños y repartir actividades diversificadas como tarea o como trabajo en el momento para que puedan cada uno ir cumpliendo sus necesidades, ¿no? Esa sí es una de las intenciones, que el maestro pueda manejar un grupo diverso, inclusive grupos multigrado. Eso me gustó mucho, que cuando hemos presentado, sobre todo en Oaxaca, en grupos de maestros indígenas, Sí. y grupos no forzosamente indígenas, en donde hay escuelas multigrado, en donde hay escuelas marginadas, les gusta mucho la posibilidad de tener juntos todos los programas, todos los materiales, porque ellos se enfrentan a esa necesidad, o sea, tener que cargar un paquetote de materiales porque tienen todos los grados juntos, ¿no? O porque tienen que diversificar las actividades. Muchas gracias. En un momento continuamos con nuestra charla. Ahora veremos una cápsula sobre el intercambio académico y movilidad estudiantil en la UPN. Regresamos en unos instantes. El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario. Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior. Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Sí, doctora Silvia Latorre, quería hacernos un comentario. Sí, gracias. Ahorita que estaba yo oyendo a Natalia, es que de repente, cada vez que lo oigo, digo, conozco el proyecto, estuve en él al principio y por ahí hemos estado participando un poco, pero fíjate que la educación matemática como disciplina tendrá unos 40 años, más o menos, en el mundo, ¿no? Y entonces, el primer objeto de estudio fue lo curricular, ¿no? O sea, cómo están armados los programas, cómo a veces se pedía una cosa que requería de algo que no se había enseñado, en fin. Y se enfocaron como muchas baterías a corregir lo curricular. Después el énfasis fue cambiando, digo, esto no es así de que ya terminamos esto y ahora nos vamos al capítulo 2, ¿no? Como que hubo un cambio de énfasis hacia el alumno y hacia sus ideas, sus concepciones, su manera de desarrollarse, su manera de entender. Y después hubo un cambio hacia el maestro, sus concepciones, sus creencias, su manera de saber o no saber, o sus dificultades, la interrelación de lo didáctico y el contenido. Y luego, claro, eso lo vemos en todas partes, hay también un énfasis en lo tecnológico. Ahora, al oír esta historia de la que he sido partícipe, es que es increíble cómo este proyecto y este producto Mi Ayudante realmente integra lo curricular,
lo que ocurre con el niño, sus conocimientos previos y hacia dónde va, las habilidades, lo que ocurre con el maestro, puesto que todo está dirigido al maestro, retroalimentado además por cosas que sabemos que a los maestros les, pues a veces les cuesta un poco de trabajo, y ciertamente con un apoyo tecnológico que se logró gracias a que Natalia es muy terca, y que porque nos decían esto no se puede, y cómo no se va a poder, y cómo no se va a poder, y pues mira nada más lo que se ha podido, ¿no? Sí, entonces, claro. sí es un proyecto muy integrador, si lo ves desde esa perspectiva, pues histórica de la disciplina claro, en el mundo, ¿no? Claro, sí, sin duda, sin duda. Bien, y ahora nos podría hablar sobre el proyecto de saberes matemáticos de maestros de primaria. Pues es un poco esta cosa de la misma trinchera, ¿no? Sí. Este proyecto está enfocado hacia el trabajo con maestros. Es un proyecto para el que tuvimos financiamiento del CONACYT, planteado de manera dual como un proyecto de investigación y de intervención. Cuando estábamos terminando el proyecto, o sea, de escribir el protocolo, pues, se nos acercó la jefa del sector 33, nuestros vecinos de aquí arriba, a pedirnos apoyo en un proyecto de capacitación. Y entonces, pues, no sé, quedó como muy automático. Nosotros no estábamos pensando en trabajar con 800 maestros, pero eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces fue un proyecto de trabajo con los maestros que tenía que estar sustentado en una cosa de investigación, y eso así se los explicamos a ellos, porque de ahí salía el dinero CONACYT. Pero un proyecto que involucró a 800 maestros, nosotros éramos un equipo de unos 12, y estuvimos trabajando con ellos todos los viernes de consejo técnico en las escuelas, con diversos talleres. ¿Estos talleres los llama TAMBA? TAMBA. ¿Sí? TAMBA quiere decir talleres de matemáticas básicas. ¿Y cuántos son? Los talleres que diseñamos son 9, o sea, son 5 temas, que son números decimales, probabilidad, fracciones, desde luego, triángulos y resolución de problemas. Aunque en realidad todos se tratan de resolución de problemas. Ahora se habla de desafíos matemáticos. Yo no he visto mucho en la literatura que realmente marque una distinción, una diferencia entre lo que es un problema y lo que es un desafío matemático. Pues está bien, o sea, cualquier término es bueno, ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros en los talleres era, sobre ese tema, plantearles problemas, sin decir esto es un problema, y a fin de cuentas, pues era plan con maña, porque era poner a los maestros en los zapatos de los niños. O sea, ¿qué es un problema? Un problema es un escalón que tienes que subir. Si es muy grande, pues no lo puedes subir, entonces no es un problema. Si es muy chiquito, tampoco es un problema, porque ni cuenta te das que lo subiste, ¿no? El chiste de un problema es que sea algo que te cueste trabajo, que te haga crecer, pero que puedas hacerlo, ¿no? O sea, si yo le pido a un niño de kinder que entienda la fórmula de Einstein, pues no es un problema, le queda gigantesco, ¿no? Entonces, tampoco les planteamos a los maestros solamente problemas que pueden ir para los niños. Cuando ya no es un problema para adultos, pues ya no, de esos nos trabajamos, ¿no? Trabajamos problemas, muchos de los cuales pueden ser aplicados con niños, pero que les resultaban sorpresivos o desconocidos a los maestros, y entonces al mero final ya reflexionamos sobre qué es eso de aprender a través de la resolución de problemas, o de desafíos matemáticos, ¿no? Y luego también, como justamente se trataba de problemas, los maestros que tenían doble turno en el sector, pues llegaban en su segundo, cuando les tocaba el segundo turno, pues ya se sabían el truco, ¿no? Entonces se diseñó para ellos, digamos, una versión alternativa del mismo tema, pero con otras actividades, con otros problemas, para que ellos también se enfrentaran a nuevos retos, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es un problema, es un reto, ¿no? Un desafío, está muy bien.
Entonces, por eso te digo, son 5 temas, pero 9 talleres. El primero fue Natalia la que se dio cuenta con el grupo de la tarde, pues que había maestros que ya se sabían, ¿no? El truco del problema, y entonces dijo, no, a ver, y aquí sobre la marcha, pues se siguió trabajando sobre el mismo tema con actividades que no llevábamos preparadas, pero que se sacó así hábilmente de la manga. Y entonces a partir de ese momento ya siempre hubo un diseño, digamos, el siguiente taller fue sobre una ruleta, pero para los que tenían doble turno, la versión alternativa no fue en trabajo con ruletas, sino con taparroscas. Prácticamente todos los talleres tenían material concreto. ¿Cómo cuál? Como este que traigo aquí, mira, este es el de triángulos. ¿Te cuento cómo era? Sí, adelante, adelante. Primero les preguntábamos a los maestros si se puede construir un triángulo, digamos, con, 6, cuyos lados midan 6, 6 y 20 centímetros. Entonces muchos maestros decían, sí, claro, ese es un isósceles, porque tiene 2 lados iguales, 6 y 6, ¿no? Entonces le decíamos así, a ver, hazlo. Entonces les dábamos un material equivalente a este, de hecho es más elegante que el que teníamos, pero funciona un poco mejor. Y entonces aquí tenemos 2 barritas de 6 y una barra de 20, y entonces los maestros se daban cuenta que esto está nuevo y entonces está un poco duro, ¿no? Pues que si haces un triángulo, tratas de hacer un triángulo con esas medidas, no cierra, ¿no? O sea, no, y hacían así, pues no cierra. Y entonces, pues primera gran sorpresa para muchos, pues hay medidas que no corresponden a un triángulo. Ok, segunda pregunta, ¿qué características deben tener estas medidas para que sí cierre? Digamos, para este sí cierra, ¿no? Entonces, ¿qué características deben tener las medidas para que el triángulo cierre? En matemáticas eso lo conocemos como una propiedad de los triángulos que se llama la desigualdad del triángulo. Lo que era importante ahí es que fueron los maestros los que enunciaron, a veces en general sí, a veces no importa, luego grupalmente se compartía esta característica, ¿no? Lo puedes expresar de muchas maneras. Por ejemplo, la suma de las longitudes de cualesquiera 2 debe ser más grande que la longitud del tercero. Entonces, este más esto es más grande que esto más esto es más grande que esto más esto es más grande que esto, y eso lo hace un triángulo. Mientras que aquí, esto más esto no es más grande que el azul, y entonces no va a cerrar, ¿no? Para muchos maestros fue hasta que se toparon con el material concreto que se dieron cuenta que no se... Porque el maestro no lo necesita, ¿no? O sea, el maestro dibuja un triángulo, el triángulo que quiera, pero no se le ha ocurrido pensar. Por eso una propiedad así que los matemáticos ven como algo muy básico, no les resulta conocida a los maestros. No porque los maestros estén mal, sino porque no la necesitan. Lo que era interesante era el proceso de problematización, ¿no? O sea, era una propiedad de los triángulos que cualquiera puede decir, bueno, pues yo sé todo, pues, ¿qué es un triángulo? Es algo muy sencillo. Y de repente algo que resulta, pues para los matemáticos les resulta muy básico, pues resulta que a los maestros sí. Me acuerdo mucho de una maestra que al final del taller todavía decía, pero ¿por qué no cierra esto? ¿Por qué no? Se me hace padrísimo, ¿no? Se me hace padrísimo. Y después del taller, bueno, pues ya que teníamos el material concreto, ve otras, por ejemplo, cuadriláteros, ¿no? Aquí tienes un cuadrilátero, aquí tienes un cuadrilátero más regular, y pues hay diferencias. O sea, un cuadrilátero es flexible, ¿no? Mientras que un triángulo, por más que le muevas, no es flexible. También reflexionamos sobre las clasificaciones de los triángulos. Para muchos maestros, los triángulos son equilátero, isósceles, escaleno y rectángulo. O equilátero, isósceles, rectángulo y todos los demás son escalenos. Y entonces fue una reflexión acerca de que por un lado son las clasificaciones según los lados, digamos, este es un triángulo escaleno, también, este es un triángulo equilátero, ¿no? Y por ahí tenía yo un isósceles. El que no
cerraba. No, este que sí cierra. Y por otro lado, tienes la clasificación sobre los ángulos, ¿no? Este, por ejemplo, es un obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Este es un obtusángulo también. Este es un acutángulo porque tiene todos sus ángulos agudos, ¿no? Entonces, estas terminologías, acutángulo es una de las pocas variaciones de los programas, lo que mencionaba Natalia. A veces es una palabra que aparece, a veces no. Obtusángulo y rectángulo sí aparecen, pero la definición es distinta, ¿no? Entonces, fue una reflexión sobre eso, ¿no? Ya en la versión alternativa, pues ya trabajamos más sobre alturas, sobre medianas, sobre otras características de los triángulos, y les dimos una breve propuesta de que se metieran a los paquetes de enseñanza de la geometría que hay gratis y que son fáciles de manejar y son muy padres, ¿no? Entonces ya, pues a lo mejor algunos maestros agarraron, fueron provocados por esa provocación, que era una provocación con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Y qué resultados obtuvieron? Mira, tuvimos muchísima información que estamos en proceso de analizar. Ahora el proyecto que tenemos, que es sobre triángulos justamente, estamos analizando la información que tuvimos. Parte de la información está en papel, parte de la información está en horas y horas y horas, porque cada taller, digamos triángulos, fueron 32 sesiones de taller con distintos maestros de 2 horas cada uno. Entonces, pues tenemos 64 horas de grabación casi, y pues analizarlas es muy interesante, muy cansado y muy largo, ¿no? Cansado no tanto, largo sí. Cansado no tanto, porque como decía Paco, somos trabajocólicos y y nos fascina lo que hacemos, ¿no? Pero sí es largo porque pues el análisis cualitativo no se hace rápido, ¿no? Claro, es mucho más mesurado, lleva más tiempo. Uh-huh. Y a propósito, ¿cuál es la metodología que en general ustedes siguen para el desarrollo de sus proyectos? Sí, la que sea pertinente. Ah, qué bien. Que se necesita en cada momento. En cada En momento. cada Estamos de momento. acuerdo, Para cada estamos de objeto. acuerdo. Por ejemplo, hubo un proyecto de esos que dice Paco que hicimos, que se llamó Efecto Remanente de las Matemáticas Escolares, donde salimos a entrevistarnos, no nosotros, salieron expertos en hacerlo, a la calle, a hacerles preguntas muy básicas de matemáticas, y eso fue, pues, muchísima gente y fue cuantitativo, ¿no? O sea, no vimos los procesos por los que la gente llegaba a los resultados, aunque las opciones estaban puestas de tal manera que nosotros sabíamos qué tipo de errores podía cometer la gente, ¿no? O sea, también plan con maña, pero no hablamos con la gente, no supimos realmente cuáles eran las estrategias y cómo llegaron al resultado. En general, sabes cómo llegaron a los incorrectos, pero no sabes cómo llegaron a al correcto, ¿no? Y ese fue totalmente ¿no? Cuantitativo. Que te digo, pues tiene un cacho de cuantitativo porque los maestros contestaron un cuestionario, y lo de los videos pues es totalmente cualitativo, ¿no? Entonces, pues, no sé, a lo mejor te va a parecer que somos poco congruentes, poco serios, pero la verdad es que, pues según lo que se pueda y lo que queremos, ¿no? Que se deba. Sí, lo que se deba. Claro, hay cosas, por ejemplo, tú podrías decir es que podríamos hacer experimentos y entonces no, con seres humanos no experimentamos, ¿no? Entonces, Pero, por ejemplo, cuando dices sabes el que no, pero no sabes el que sí, ahí de alguna manera tienes que tomar una opción metodológica, llamémoslo, porque ¿cómo te vas por algún lado? ¿Generas algún tipo de preguntas, algún tipo de observaciones, ¿no? Sí, pero a ver, imagínate que tienes 2 six-packs, uno encima del otro, ¿sí? Aquí tienes un six-pack y encima un six-pack. Y que preguntas cuántas latas hay ahí. Un niño, o que te lo dibujo, ¿ok? ¿Cómo le haces tú si te pregunto cuántas latas hay ahí?
2 six-packs. Pues me los imagino ¿Y inmediatamente. cuántos hay? 6 y 6. Ah, 6 y 6, ok. Y si alguien dice 2 por 3 por 2, también llega lo mismo, ¿no? Si te dicen 12, no sabes si hicieron 6 y 6 o si hicieron una multiplicación, ¿ok? Eso no lo sabes. Si te dicen 10, a lo mejor es que están contando las que se ven en el dibujo, ¿ok? Pero en los resultados correctos, a menos de que tengas una entrevista y que le digas al niño, la pregunta buena para hablar con niños es ¿cómo supiste? No, a ver, descríbeme la estrategia que usaste, no, ¿cómo supiste? Claro. Entonces el niño ya te dice cómo le hizo, ¿no? Pero eso ya es una cosa más una metodología más cualitativa. Si vas en una cosa así masiva, que es a lo que íbamos en ese proyecto, pues lo que tienes es cuántas personas contestan la correcta, no sabes cómo llegaron a la correcta, y cuántas personas contestaron cosas incorrectas que tú sabes, con premeditación, alevosía y ventaja, a qué tipo de errores corresponden, ¿no? O sea, sí tienes que tener un sostén teórico atrás de lectura de la bibliografía y de saber qué tipo de cosas le incomodan de repente a la gente para marcar las opciones incorrectas, ¿no? No es nada más, a ver, vamos a inventarnos errores, no. O sea, como cualquier examen de opción múltiple, ¿no? No te inventas errores al azar, ¿no? Sino sabes qué tipo de errores comete la gente en ese tipo de situaciones. Por eso me parece muy importante que nosotros estamos hablando de educación matemática, pero nos hemos ido volviendo primariólogos. O sea, nos hemos ido volviendo expertos en las matemáticas de la primaria, en los contenidos, en las creencias, en las concepciones de los niños, de los maestros, de los padres de familia. De lo que ocurre en la primaria, y aún así es un campo gigantesco, ¿no? Es un campo muy, muy, muy grande. Bueno, por ahí va la última pregunta, que quisiera que cada uno de ustedes nos compartiera un comentario. ¿Cómo ven en el futuro de las acciones de su cuerpo académico? ¿Qué proyectos, qué hacer, sobre qué seguir profundizando? Un poco ya lo adelantabas ahora, Silvia. ¿Qué ven en escenarios? Bueno, yo creo que la maestra Silvia ya lo platicó, es decir, vamos a seguir profundizando sobre los saberes, concepciones matemáticos a nivel primaria, con los niños, grado por grado, los previos, los conocimientos previos, los saberes previos. Es un mundo, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues a seguir profundizando en diversos contextos, con diversas poblaciones. Si hay una gran parte de nuestro trabajo que hace la maestra Natalia, que es con grupos indígenas, ¿no? Investigando también la forma de enseñar, los métodos, los conocimientos previos, las concepciones. Y yo creo que se nos acaba la vida, ¿no? ¿Va? Antes de poder decir ya terminamos. No, claro. No vamos a pagar la cosa. Esperamos que tengamos un equipo que la maestra insiste mucho en tener un trabajo de jóvenes. La maestra. Sí, lo que sigue es tener 20 gentes nuevas, con muchas ganas de aprender lo que ya aprendimos nosotros cuando éramos jóvenes y hacer sus propias cosas, porque este es un terreno que no va a terminar ni con nosotros ni con la UPN, o sea... Por supuesto, lo decía sobre todo en relación con el capital cultural que el propio cuerpo académico históricamente ha construido. O sea, este es uno de los cuerpos académicos que tiene como un proceso más amplio de consolidación, de impacto, los materiales que ha elaborado, etcétera. Es que hay que mencionarlo. Entonces, como que hay un momento, no sé si de sucesión generacional y estas cosas, ¿sí? Pero hay que reflexionar justamente sobre todo esto construido. Pues les agradecemos mucho su participación en esta conversación. Gracias. El tiempo se nos ha terminado y solo nos resta agradecer a nuestros invitados el habernos acompañado en esta ocasión,
También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo. Hasta luego.